Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Los domingos de 4 a 5 de la tarde, como de costumbre. Buenas tardes, Luis Manuel. Muy buenas tardes, Ezequiel. Me excusan que venga aquí ahora con Chacabana, pero es que en este país tenemos ya con estos calores que vestir en Chacabana. Vale. Y así reducimos. Yo estoy vistiendo así ya de un tiempo para acá para hacer una especie como de prototipo, pero vale la camisa. Sí, no, yo... Tú sabes que yo no tengo... Como es domingo por la tarde yo no tengo también. Chacabana. Yo no uso Chacabana. Tú deberías usar Chacabana. No, yo uso camisa, pero no Chacabana. Y la uso por fuera incluso. Pero de vestir la Chacabana son, inclusive los presidentes de México y Centroamérica usan Chacabana. Tienden a ser formalmente informal. Y Cuba, en toda parte usan Chacabana. Donde no usan Chacabana es aquí. La Chacabana es la Chacabana es una vestimenta formalmente informal. Bueno. Pero es formal. Informal. Bueno. Pues, buenas tardes, pueblo dominicano. Muchísimas gran alegría estar con ustedes y que Dios los bendiga. Luis Manuel, yo tengo como tal vez tengo, no sé si estoy equivocado, pero veo es la percepción de que como que han cambiado mucho las exigencias en materia de investigación de cualquier ciencia, en este caso de la economía, para otorgar el premio Nobel. Antes los premios Nobel eran como aquellas personas que escribían un libro de tesis o creaban un concepto, y ahora no lo veo necesariamente así. Yo veo que con una investigación, el año pasado creo que lo dieron a una gente que estaba hablando más bien del mercado, de la economía del mercado o de la economía en el mercado, más que una teoría económica. No sé si estoy equivocado, ni siquiera tal vez no te hice bien la pregunta. Bueno, creo que ahora mismo, tú sabes que hay diversidad áreas en el campo de la economía y mucho se basa ya en experimentos científicos más que en teoría, en teorías elaboradas tal vez en discusiones y en laboratorios y estudio del comportamiento, ya van más al plano real. Por ejemplo, estos señores que ganaron ahora el premio Nobel por unas variables sobre la reducción de la pobreza. Tenían casi 30 años trabajando en África, en el terreno, ¿no era? Sobre el comportamiento de los pobres, la reacción de ellos a diferentes estímulos. Y hubo 3 de ellos, Michael Trevner, que es de los Estados Unidos, hay un hindú que Banerjee, y Esther Duflo, una francesa. Se basaron en métodos para mejorar la salud y reducir los niveles de la pobreza y mejorar la educación. Y hay algunos hallazgos que serían interesantes, por lo menos aquí enunciarlo, ¿no? Claro. Porque son parte de políticas públicas que se podrían implementar, ya que han sido comprobadas en otros países, ¿no? En otros países de niveles de pobreza, tal vez no similar a nosotros, pero Kenia no es un país tan pobre en África, donde se hicieron parte de los experimentos. Por ejemplo, ellos descubrieron que las familias pobres son más sensibles al precio y apenas suministran medicina preventiva a sus hijos, a menos que sea gratis. O sea que ahí ya nosotros sabemos, en el área de la medida preventiva, que por cierto, salieron unos artículos que yo quisiera referirme a ellas. Aquí se está invirtiendo muy poco en medicina preventiva. Sin embargo, la medicina preventiva es fundamental porque te reduce el número de casos que llegan a los hospitales, porque previenen y suministran los medicamentos antes de que se agrave el paciente. Y es más fácil el manejo de eso. Y tiene algo, tiende a ser más colectiva que la curativa. No, y tú lo puedes poner
en los barrios, o sea... Sí, por eso es colectiva. Sí, o sea, y el manejo del paciente, uno está más cerca del centro, ¿no? Se le hace menos difícil llegar, y en un momento en que hay una necesidad, que tal vez no sea grave, pero una necesidad, una fiebre alta, cualquier cosa. Es como el médico de la familia, ¿no? Que tú tenías antes, que tú llamabas cualquier cosa y estaba el médico de la familia. Puestos de centros de asistencias preventivas, no sé si es así que se le llama, yo no soy médico, pero bueno, así lo he leído en alguna parte, pues son pasos intermediarios, o el primer paso antes de tú ir a la fuente más, a donde se acude con mayor los pacientes cuando tienen problemas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dicen que el 85%, y eso lo tengo por acá, el de los pacientes, ¿no? El 85% de los médicos, esto era... dice que hay un gran porcentaje de los médicos que no son médicos, ¿no? Sino que son estos médicos que no son médicos todavía, graduados, que no son legalmente médicos, que son son pasantes. Son pasantes, ¿no? Dice, de las unidades de atención primaria de salud, el 97% opera con personal mínimo y el 58% son dirigidos por médicos pasantes, sin autorización legal para ejercer la medicina. No hay médicos familiares cuando hay más de 1.000 médicos familiares que están desempleados. O sea, yo creo que el próximo gobierno, y tomando uno de las recomendaciones de esta gente, tiene que tomar medidas urgentes en el área de la salud. Yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo en el área de la educación, pero sin salud, un niño enfermo no va a ir a la escuela. Por ejemplo, y los alimentos le van a aprovechar. Aquí estaba viendo también que de cada dos, ahí salió de UNICEF, que de cada 3 niños, 1 está desnutrido. Y de 2 a 3 no reciben alimentación que potencia su crecimiento, situación que perjudica su desarrollo cerebral y debilita su sistema inmunológico. O sea que 2 detrás tendrán un coeficiente de inteligencia mínimo o serán tarados. Este no es el caso de República Dominicana, este fue un estudio a nivel mundial, ¿no? ¿Verdad? Pero en el caso de República Dominicana tenemos que la prevalencia de la desnutrición infantil ha declinado de 16.5% en el 91 a 6.9% en el 2013. O sea que todavía tenemos 6 años que posiblemente haya declinado mucho más, porque en estos 6 años se han habido avances que vienen empujados por lo que se ha hecho anterior, ¿no? O sea, se va acelerando la reducción. Pero los niños más pobres permanecen en el 12%. En vez de ser del 6.9% en los más pobres, prevalece la desnutrición en el 12%. Entonces, esto tiene que ser enfrentado por las autoridades, porque el niño ya con problemas por desnutrición, ya con problemas cerebrales, pues ¿para qué tú inviertes en las escuelas cuando es un niño con deficiencia de inteligencia, que por más que tú le pongas profesores no vas a mejorar la situación? Entonces, eso es importante, de que tal vez, porque fíjate, Ezequiel, aquí se ha invertido mucho en educación en estos años, pero mucho dinero. Ahora tú no has visto una reducción significativa en el mejoramiento de los niveles académicos de los estudiantes. Y hay unos puntos ahí a los que me voy a referir de esto que estamos hablando, que habla sobre eso. Entonces, tú tienes que llegar a un momento, y tú dices, bueno, ya construí bastante escuelas, vamos entonces tal vez a enfrentar un poco más el problema de la salud, y tal vez tú digas, bueno, no hay los recursos suficientes para la salud, pero
habrá una modificación en el presupuesto que te lo pueden hacer, que te debían un poco de dinero de salud, porque el presupuesto es una ley y tú lo que estás modificando es una ley con la otra. Mira. No te estoy diciendo, porque como aquí está bajo la presión fiscal y que se habla del 13.9 y que no da para esto y que no da para lo otro, hay áreas que son prioritarias. Aquí yo veo 2 áreas que son prioritarias, Ezequiel, o 3 áreas que son prioritarias. La preparación de los maestros en el área educativa, la salud que hay que enfrentarla y el agua. Estamos de acuerdo. Pero mira, Manuel, de la cosa que este programa siempre tuvo contradicción con la campaña mediática que logró ganar el pleito del 4% para la educación, que una vez te dije en este programa, perdón, que fue patrocinado incluso por la embajada norteamericana, dicho por el mismo embajador de turno, donde la misma sociedad se enfrascó solamente en un objetivo. Solamente un objetivo, 4%. 4%. 4% de educación. 4%. Somos loros. Sin ningún plan que ponga, porque cuando tú tienes una campaña que tú dices, el país necesita un 4% de educación, tú primero tienes que ver cuáles son las deficiencias reales del sector y en qué se va a invertir y si se necesita inmediatamente el 4%. Porque nosotros decíamos en este programa que no era necesario inmediatamente el 4%, sino el 2 o el 2.5 sí, para ir viendo cuáles eran las deficiencias e ir aumentándolo poco a poco, y puede ser 10 años aumentándolo en puntos porcentuales. Y hablamos de la deficiencia de los maestros. Exacto, en puntos porcentuales. Pero fíjate que si hubiésemos agarrado el 4% y nos vamos con el 2 puntos y pico para la educación y el 2 puntos y pico para la salud, hubiésemos ido más paralelamente positivo que lo que ha pasado. Mira cómo se ha creado un desbalance entre mucho dinero para la educación, que no se sabe ya qué se va a hacer el año que viene, porque se van a llegar a construir a final de este año ya 28.000 escuelas en 7 años. 28.000 aulas, perdón. Sin maestros. 28.000 aulas sin maestros. Sí. Y los que están son preparados, no están preparados. Sí. Entonces, sin embargo, la salud, como tú bien dices, hay una déficit. ¿Por qué? Porque si hay 1.000 médicos en este país que no tienen trabajo, graduados, y el gobierno no tiene dinero para reclutarlos para un programa preventivo o un programa de atención primaria, por decirte, ¿no? Eso mismo. O sea, temor preventivo y atención primaria. Sí. O sea, el gobierno tiene dinero, pero tiene una balsa de dinero que le puede estar sobrando en educación. Atención primaria. No lo puede desviar. Sí. No lo puede desviar, ahí te voy a corregir. No lo puede desviar. ¿Sabe por qué no lo puede desviar? No porque el presidente no tenga el poder de decirle al Congreso, mira, de esos fondos de educación, mándame 30.000 millones que no los voy a usar. Ay, Luis Manuel, pues tú quieres que tumben el gobierno. Lo tumban. ¿Por qué? ¿Quién tú crees que va a patrocinar una campaña para ver si la tumba asociación el gobierno? de maestros. No, olvídate de la asociación. La oposición política, porque va a haber una oportunidad para poder desestabilizar el gobierno de turno, porque ya comenzaron, y no van a decir que se lo van a dedicar a otro sector, que se lo van a robar. Ese es el gran problema de la clase política de la República Dominicana, que lo hemos dicho también en este programa, que hay una irresponsabilidad de la clase política entera, de la oposición más que nunca. Entonces, eso es un gran problema que tiene este país. Pero tú sabes otro gran problema, Ezequiel, que muchos de esos maestros, por más que lo formen ahora, no van a dar. No llegan, es que tienen que haber. Entonces hay que tomar decisiones. Nosotros hemos dicho tú lo aquí, pensionas y lo jubilas, y trae otro. Nosotros hemos dicho acá en este programa que el gobierno debería tener. Tú sabes que tú hablas de médicos graduados sin trabajo en su área. Pero además no son los médicos. Hay de todas las profesiones sin trabajo, desde administración, finanzas, ingeniería, medicina, mercadeo, de todo hay, que no tienen trabajo, no encuentran trabajo. El gobierno debería tener a esos profesionales incluso una oportunidad de ser docente de básica, ¿entiendes? Porque son profesionales graduados. Tú lo agarras, lo valoras
Si no tienen trabajo, ¿cuáles son los que tienen mejores coeficientes, los mejores números de formación o índices de formación? Y tú le dices, te voy a garantizar 60,000 pesos. Bueno, mensuales. Fíjate, de las cosas que estoy leyendo, fíjate en lo que hemos dicho, que coinciden. Por ejemplo, ellos dicen que en experimentos realizados... Vamos a hacer la pausa y entramos con este tema, o continuamos con el tema. No nos colguemos. Continuamos en Agenda Económica. Tú decías, Luis Manuel, que si se quiere estábamos coincidiendo con el... Sí, por ejemplo, dicen que en un experimento realizado en Kenia, dice que los libros de texto y comida gratis nos ayudan a mejorar los resultados escolares. O sea, del 90, o sea, ellos tuvieron casi 30 años evaluando esa situación, que los libros de texto y comida gratis no ayudan a mejorar los resultados escolares. Ahora dice, lo más efectivo eran los programas de apoyo a estudiantes, ayudantes para los profesores. Oye lo que tú estabas diciendo. Exacto. O sea que tú correctamente has caído en algo que esta gente ya experimentaron vienen como resultado positivo en los trabajos que habían desarrollado allá en los proyectos de Kenia. O sea que darle formación a ayudantes de profesores es más efectivo en el término de educar, ¿no? Y de subir el nivel académico, que proporcionarle a los muchachos comida y texto gratis, que bueno, tal vez no lleguemos a los extremos, porque yo creo mucho en el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos de la comida sí, que, y del desayuno, desayuno, almuerzo escolar, y merienda gratis. Desayuno, almuerzo y merienda gratis. En países con un nivel de salario tan bajo como este, también eso ha ayudado. Y cuando hablamos de salario bajo, también tenemos que agregar ese tipo de apoyo y de ayuda que del gobierno. La tanda extendida, miren, señores, la tanda extendida debe servir, me imagino que de hecho, yo sé que ese es el objetivo, de que los muchachos lleguen hasta las 4 o 5 de la tarde en el mismo recinto escolar, haciendo las tareas monitoreadas. ¿Me explico? O sea, te dejo hacerla, tienes instrumentos de investigación, digital o biblioteca, pero luego que tú tienes, tal vez te queda, como dice uno, enchivado, ahí viene el monitor de tarea, para explicarte cosas que tal vez no le entendiste en el aula. Pero te da dando un monitoreo, si se quiere, casi individual, porque cada quien tiene una laguna X, no todos tienen la misma laguna en términos de aprendizaje. Entonces, tú tienes unas capacidades que la desarrollo no. Entonces, eso debe ser muy importante para esas horas extras de estudio, que no son un profesor dirigiéndote en una pizarra o con una computadora. O sea, ya tú estás individualmente aprendiendo cosas que te dejó de investigación. Pero ese muchacho tiene que tener una riqueza de conocimiento adicional o de conocimiento comprensivo, incluso, Luis Manuel, de lectura comprensiva, de matemática, que pueda desarrollarse un poco más que lo que puede hacer en el aula, porque está monitoreado y hay que dejarse de tonterías. En República Dominicana los bachilleres tienen que saber buena matemática y buena gramática. La gente tiene que saberse comunicar verbal y por escrito, oral y escrito. Y tiene que saber también desarrollarse en matemática, porque la matemática desarrolla la lógica. Y un aprendizaje sin lógica, tú sabes muy bien que se puede convertir en algo torpe. O sea, esas son de las cosas que nosotros podemos, como tú estabas diciendo, nosotros tenemos que mejorar en la educación. Pero hay que equilibrarlo con la salud, para que ese desarrollo sea completo, porque tú no haces nada, lo convierte en un excluido, como quiera que sea.
yo te estaba diciendo... Tú estás creando una sociedad de tarados también. Yo te estaba diciendo que, de hecho, en este programa, y lo dije, lo expresé en una de las reuniones que tuve recientemente, que debemos tener ya en este país asistencia escolar obligatoria hasta básica. El gobierno o el Estado ya tiene dinero para la educación, para poder desarrollar todo eso, ese proyecto. Incluso que terminen los bachilleres dominicanos, bilingüe y cuidado si trilingüe. Bilingüe y cuidado si trilingüe. Y que eso solamente se lograría, esa calidad, con esos profesionales que salen, que pueden ser 2 años o 1 año obligatorio, pero pagado. O sea, te digo 1 año o 2 años obligatorios, yo pagándote, porque tú al año tú decides, mira, ya yo me voy a dedicar a mi carrera. O todavía no he conseguido la oportunidad de mi carrera, me sigo quedando acá. ¿Me voy entendiendo? O sea, porque él tiene un empleo digno. O sea, y si tú quieres, no lo alejes mucho de su hogar. ¿Me entiendes, Luis Manuel? O sea, ¿cuántos estudiantes vienen del sur al distrito a estudiar una profesión? ¿Cuántos se devuelven? ¿Cuántos se devuelven? Un porcentaje muy bajo se devuelve para su pueblo natal, después que se hizo profesional acá. Pero si encontrara una posición de educación, aunque sea pasante obligado, lo hiciera en su pueblo mientras tanto, para desarrollar su pueblo natal. O sea, fíjate todo lo que sirve para no seguir dejando excluidos muchos pueblos en la República Dominicana, que solamente tú ves desarrollo intelectual o educativo en algunas ciudades urbanas, que puede ser Santiago, Puerto Plata, Higüey, etcétera. Pero ciudades del sur se quedan atrasados porque hay un éxodo. O sea, todo eso se resuelve como eso, ese proyecto perfectamente, como te digo, yo no lo había leído completo, pero es un proyecto socioeconómico bastante rico, o sea, bastante provechoso. Tú sabes que todo el aprendizaje ya, estamos en una época que es un aprendizaje dinámico, que tú tienes que ir modificando sobre la marcha lo que tú aprendiste ayer, agregarle o quitarle sobre los nuevos descubrimientos que hay y las nuevas aplicaciones tecnológicas que hay. Inclusive, te voy a decir, en las escuelas en Suiza, los estudiantes junto con los profesores desarrollan programas que son propios para ellos, o sea, son con los que ellos trabajan en las escuelas. Eso lo vi yo allá. Pero mira, el otro punto, por ejemplo, dice, ampliar el acceso al agua potable es una de las inversiones más rentables para los países en desarrollo. Que eso ha sido uno de nuestras quejas aquí, el problema del agua en este país. Crecimiento de déficit año por año. O sea, si tú no resuelves el problema del agua y enfrentas el problema del agua, muchas veces las enfermedades en los niños se da porque esa agua no es potable. Sí, porque por ejemplo, bueno, mira, según lo que una entrevista que yo le hice al director de la casa, Alejandro Montaz, el arquitecto, él me dijo, nosotros hemos logrado en nuestra gestión ponerle tubería para llevarle agua potable a más gentes. O sea, hemos mejorado. Si lo encontré, pongo una escala del 1 al 10, donde el 1 es lo mínimo y el 10 es lo máximo. Él lo encontró en 3, lo tiene en 5, en 6. Pero ahora no tiene agua. ¿Me voy a entender? O sea, te llevo la tubería, pero ¿cuál es el agua que te voy a brindar si no hay agua? Porque hay sequía. No llueve, porque aquí no hay reservorio de agua. ¿Entiendes? Hay una ley de agua muriéndose ahí durante más de 10 años en el Congreso. El problema es la presa de Madrigal, que es un pleito que viene de la época de Jacobo Magluta. Sí, pero fíjate que ya hemos discutido acá y hemos tenido aquí a don Osiris de León, donde el problema no es una sola presa. Son 7.500 millones de dólares. Pero, que eso hay que buscarlo. Pero eso hay que buscarlo con una alianza público-privada. Como sea, eso es debido a muerte en este país, eso hay que buscarlo. Obligado. Ese es el endeudamiento mejor, más productivo que hay para el país. Si el país tiene que dejar de hacer en los próximos 4 años carretera para invertirlo en presas y en represas y en ¿cómo se llama? Laguna. Reserverio, laguna. Pues que lo haga. Que lo haga, porque nosotros no podemos quedarnos mucho más tiempo sin una seguridad de agua. El país tiene que tener... Aquí llueve, pero ahora lamentablemente cuando llueve, el 70% se pierde. Se va para el agua, se va para el mar.
¿Entiendes? O sea, no tiene sentido. Se pierde en correría. Sí, en correntería, pero no es, pero entonces no tiene sentido. ¿Para qué tú tienes un país bien ubicado en términos geográficos? Te llueve, hay buenos climas, microclimas. Sin embargo, cuando llueve, el agua se pierde. Así es. Y ahora con este problema grande que tenemos, que todos los años la sequía se va intensificando más, afectando la producción de todo. Que por cierto, vamos a acelerar un poquito de esto para que entremos un poco en la economía también. Sí. Mira, ellos hablan que los incentivos adecuados a los maestros funcionan mejor que si se ponen más recursos en estudiantes o se recorta el número de estudiantes por profesor, el cual tiene un impacto limitado en la economía. O sea, ellos dicen que a los maestros hay que darle incentivos adecuados. Que eso es así. Bueno, aquí le dan muchos incentivos a los maestros. Pero a los maestros bien preparados también, bueno, porque que vamos a ese asunto, ¿tú entiendes? Ahí está la diferencia. Se descubrió que se reduce mucho el ausentismo de los maestros si se les contrataba de forma temporal, renovándolos según sus resultados. O sea, si tú tienes un maestro fijo, no es fijo, es temporal. De acuerdo a tus resultados, tú permaneces o te vas. Exacto. Pero ¿y tú crees que eso se logra aquí? En Estados Unidos eso funciona más o menos en un 70%. Mira, en los Estados Unidos ahora lo que se está aplicando más o menos también. Los países donde me funciona mucho eso es Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda. Son países que tienen altos niveles de la enseñanza. Sí. De la enseñanza. Altísimos niveles. Después hay un voucher ahora que se le da a los padres, que con eso ellos pagan el año escolar de los hijos en los colegios que ellos consideren que son los mejores en educar. Es una forma de competencia en el mercado. Sí, hay muchas cosas también. Tú sabes que hay que reconocer, escúchame te interrumpa, y te voy a decir por qué lo voy a mencionar. Hay que reconocer, este gobierno y los gobiernos anteriores también del PLD ha otorgado mucha beca. Yo tengo fe clara de que eso ha sido así. Y han cumplido con los estudiantes en términos de lo que les tengo que dar, te tengo que mandar donde te toque ir. Becas nacionales. Becas internacionales. Dan también nacionales, pero dan muchas becas internacionales. Pero ¿qué sucede? Es lo mismo. Llegan, cuando encuentran qué hacer, están bien preparados, bilingües casi todos. ¿Qué van? Algunos, los mínimos se están yendo porque tienen un acuerdo de quedarse acá por un tiempo, pero no están bien utilizados esos recursos humanos. Esos conocimientos no están siendo utilizados por el gobierno o por el Estado. Mira, Ezequiel, yo no sé si eso es un programa efectivo. Yo recuerdo en la década de los 70, cuando hubo el boom petrolero en Venezuela, Venezuela se dedicó a mandar a todos sus estudiantes para afuera a estudiar y a prepararse. Ve a ver lo que es Venezuela ahora. Una pena. Entonces, una pena. Todo lo que se gastó en eso. Una pena. El otro punto, el último, es que yo no estoy muy de acuerdo con eso y yo no sé cómo fue que lo determinaron, que descubrieron que los microcréditos apenas sirven para aumentar la inversión o el consumo. O sea, puede ser, cuando tú hables de microcrédito, tú hablas de una cantidad muy reducida, que tal vez sirve un poco de apoyo, pero no es suficiente para levantar a una familia. Pero aquí los programas de crédito de las MIPYME y ese programa que lleva a cabo el Banco de Reserva han dado muy buenos resultados. Y Banca Solidaria. Muy buenos resultados. Y Banca Solidaria. Aquí hay instituciones que han sido muy efectivas. Adopen. Y no solamente en eso, Infotep ha sido una institución. Sí, pero en términos de microcrédito, Adopen, ¿cómo se llama? Información. Que está cerca del canal, que era don Manuel Señoreño que la dirigía antes.
Sí, hay muchas... Bueno, se me olvidó esa, pero esa, Dopen, Banca Solidaria. Y esa que inició este muchacho Lluveres. Sí, pero te digo algo, ¿eh? O sea, si uno lo ve desde el punto de vista que ellos lo dicen, lo único que eso hace es una movilidad social. Definitivamente, cuando tú logras tener un crédito que tú no tenías acceso a él, puedes poner un negocio pequeño, tú no tenías nada, vivía prácticamente en el nivel, ya en el límite ya para llegar al pobre, logra tener un emprendimiento, sea de venta de pastelitos, sea lo que tú quieras, ¿no? Y te prestan 15, 20, 25 mil pesos, logra poner un salón, lo que tú quieras, bueno, pues comienza a generar dinero, a generar ingresos y a consumir. ¿Por qué llega solamente a consumir? Porque tal vez lo que ellos analizaron, Luis Manuel, que los niveles de ingresos que finalmente logran ellos es muy bien para mantenerse en consumo, en consumo, porque no le da para ahorro. Para ahorro, exacto. ¿Entiendes? Y tú sabes que si no hay ahorro, no hay inversión. No hay inversión, y no hay inversión, entonces sí. no hay un desarrollo real y permanente. O sea, parece que lo analizaron por la parte económica simplemente. Y en términos de las pequeñas empresas, tú sabes que hay una rotación muy rápida ahí. O sea, tú montas una, pero ya a los 6 meses la estás cerrando. Y si se quiere, se mantiene la informalidad. Se mantiene la informalidad. Yo no sé cómo pueden lograr, cómo este país logra no reclutar en el sector formal a aquellos que se benefician del microcrédito, que es la lucha que tiene este gobierno de ver hasta dónde todas las MIP, la MIPYME, logran hacer formalizadas. Porque no es que han logrado el 100%, no es que un préstamo automáticamente te hace formal, ¿entiendes? O sea, para fines de. Fíjate que se han tratado de flexibilizar muchas cosas, pero la mayoría se quedan informal. Y al quedarse informal, no están registrados en la Seguridad Social. Entonces, eso es parte de una organización, de cuando te organizas como nación, de toda la cosa que tú tienes para tener un bienestar. Esa es la parte que se queda corta. Pero ahí hay apoyo, inclusive de organismos multilaterales como la UNTAC, en términos de formalización, de organización de las microempresas. Y te iba a decir ahorita que una gran labor que está desarrollándose en el país es la de Infotep. Infotep ha hecho una labor meritoria y sobresaliente en la etapa de capacitación. Sí. Está haciendo un buen trabajo. Vamos al corte. Continuamos en Agenda Económica, Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Y en este último tramo vamos a hablar de inflación, de crecimiento internacional y nacional. Nosotros vamos como va el mundo, ¿eh? Bueno. Aunque vamos un poquito mejor que la media. Pero antes que entremos en ese tema, y algo que hay que resaltar, fue la información que dio el Departamento de Estado ahora, el jueves pasado, de que se determinó que no hubo ningún tipo de envenenamiento en la muerte de los turistas y que fue por muerte natural. Sí. Mira ni envenenamiento ni agresión de delincuencia. Mira como noticias falsas, ¿no? Lo que llama nuestro querido tuitero, Mr. Trump, el fake news, ¿no? ¿Verdad? Te destruye parte de la economía de un país, porque eso ha representado 200 millones de dólares a la fecha. Bueno, pero yo entiendo que es más. Ahí lo dice nuestro amigo Herbert. Hubo una declaración. Herbert. Henry Ebrard. Ebrard. Sí. Ebrard señalaba que había una caída de 170,000 turistas americanos, de América del Norte, obvio dijo americanos. Sin embargo,
el informe del Banco Central señala que de América del Norte la caída de enero a septiembre fue de 42.941 turistas y de Europa fueron 46.689. Si tú sumas ambos son 90.000, ¿no, verdad? Y si tú lo multiplicas por 1.200, que es más o menos 108.000. 108.000. El gasto, te están hablando de 108.000 millones. O sea, no de esos 200.000 millones. O sea que estamos duplicando posiblemente las pérdidas. No, es que 200.000 millones no pueden ser nunca. Las pérdidas que hay. Pero sí. Porque nosotros no recibimos 200.000 millones. Sí es un impacto. Fueron 108 millones a 200 millones. No, 200 millones. Sí, a 108 millones. 108 millones a 200. Que 200 millones parece que está un poquito exagerado, ¿no? Sí, claro. Pero de todas formas es un impacto. O tal vez él lo lleva a que... Hasta diciembre. No, pues pudo haber proyectado o pudo haber dicho cuál es el porcentaje del turista que consume fuera y no se registra como un consumo. Porque son 1.200 por el registro en hoteles. No. Ese es el 1.200, son el gasto turístico el promedio, que el Banco Central encuesta, más o menos, encuesta a nivel de aeropuerto. Okay. Y fuera. Sí, eso es 1.200. O sea que estamos hablando, pero es una pérdida importante. Claro, son 200 millones de dólares menos. Y si tú vas a lo que ha pasado a nivel de la economía, del comercio internacional, también ha tenido una caída importante el comercio internacional. O sea, el comercio internacional te cayó en alrededor de 2%. O sea, el crecimiento fue de un aumento del 2% en este año y del 13% el año pasado. Cuando te hablo del comercio internacional, te hablo tanto de exportación como de importación de bienes sumados. Sí. Ahora, las exportaciones cayeron un 4%. Aumentaron un 4%. Hay un 4% con relación a un 9% del año pasado. Así exacto. Es. O sea, el año 18 creció con relación al 17 un 9%. El crecimiento que va del 19 al 18 es un 4%. La mayoría es oro, plata, ferroníquel. Eso fue lo que crecieron. Suiza, las exportaciones de oro a Suiza han aumentado en 519%. Y las exportaciones de ferroníquel a China han aumentado en 335%. O sea, China es un devorador de productos mineros. Metálicos. Sí. Ahí tú lo ves. Hasta la chatarra de nosotros, todo eso se va para China. Sí. Entonces, y tú ves que aquí se habla mucho del avance de las exportaciones. Inclusive te nombran en un puesto y a los 6 meses ya tú estás diciendo que las exportaciones subieron en qué sé yo cuánto por ciento. Y cuando tú vienes a evaluar lo que se ha hecho, por más que tú hables y por más que tú digas y por más, hay problemas, hay debilidades en términos de conseguir mercado para impulsar las exportaciones, que no tenemos suficiente producción o la calidad de nuestro producto no penetra en los mercados. Llegamos ya a un punto de penetración. Necesitamos otros mercados. Yo no sé si ha hablado mucho de los chinos, pero bueno, China debería yo vi unas informaciones del ministro de Agricultura señalando de que ya iban a haber exportaciones de tabaco, exportaciones de aguacate, una serie de exportaciones al mercado de piña, al mercado chino. Que bueno, ojalá, porque nosotros realmente, el fuego que tenemos alrededor no es bueno. Nosotros, el viento de cola que tenemos ahora mismo es negativa. No hay un viento de cola positivo. Mira, yo espero que esas exportaciones de China, yo tengo siempre mi escepticismo con los chinos, y no es una predisposición, es la historia. Los chinos son muy difíciles para exportar productos comestibles. Fíjate que tú hablas de metálico. Con metales los chinos no tienen problema. El chino te compran hierro viejo, es hierro viejo. Si es aluminio viejo, aluminio viejo. Si es cobre, cobre. Si es plomo, es plomo. Ahí no hay problema. Pero en materia de productos alimenticios, son muy, muy, muy difíciles. Y
cuando llegan los productos de cualquier país que haya llegado, hasta de Estados Unidos tienen problemas. Ellos son muy quisquillosos y sin embargo no son tan quisquillosos para sus exportaciones. Pero para recibir productos, porque eso es una forma de ellos proteger, yo no sé qué, pero lo protegen. Esa ha sido la costumbre china en materia de sus importaciones. Sí, de eso barrera no arancelaria. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que saber muy bien cuáles son los, ¿cómo le llaman? Las exigencias, los puntos de exigencia para fines de que tú puedas exportar a China. ¿Qué me agradó a mí? Saber que con la relación de China con nosotros, las exportaciones nuestras de productos no necesariamente comestibles que no tenemos, gracias a Dios. Sí, creo que hay algunos productos comestibles que se exportan vía zona franca, que son elaborados, por lo menos no son... México. No, y hay algunos productos que son como miel o azúcar líquida, esas cosas que se exportan. No sé si a China no se está exportando, pero si está aperturado el mercado chino, pues podríamos tener oportunidades. Eso para mí tiene mucho más seguridad de que lo hagamos que exportarle a China productos alimenticios como piña, mango, etcétera. O sea, yo no tengo mi escepticismo con eso. Y estamos lejos también, pero no solamente lo del transporte, porque bueno, no se dan esos transportes aquí entre China y República Dominicana todos los días, como se da por Europa. Ahora te digo que el mercado europeo es mucho más exigente en términos de medidas sanitarias y fitosanitarias para controlar la entrada de los productos. Yo no estoy hablando de exigencia nada más, yo estoy hablando de la forma de ello después cuando llegue el producto. ¿Entiendes? O sea, el europeo es una persona, yo no quiero decir la palabra, pero es más íntegra o más seria. Estamos superando las exigencias de ellos también. Exacto. Con el apoyo de ellos, porque han venido muchos aquí en términos de cooperación para mejorar la calidad del producto de exportación de nosotros. Pero ojalá nosotros desarrollar exportaciones de aguacate haciendo más sembradío, de mango, de piña, perfecto, no hay ningún problema. Que por cierto, ahora que tú hablas del aguacate y los sembradíos, ahí estaba viendo un artículo que salió sobre la Sierra de Bauruco, de unos expertos mexicanos que están advirtiendo de que no se siembra aguacate en la montaña porque puede pasar lo que pasó en México, tierra arrasada. Así es, porque el aguacate no es para montaña. Y mira, y el mejor aguacate aquí se está sembrando, el Hass se está sembrando en Calimete. Calimete es una de las lomas más altas que nosotros tenemos y la más fría. Yo una vez fui a Calimete en agosto, en un mes de agosto, y había temperatura 9 centígrados a las 2 de la tarde. O sea, y excusa de mi ignorancia, Calimete, ¿a dónde es Calimete? Eso pertenece a Elia Piña o Elia Piña. Por el lado de Valle. Eso hace frontera. Eso hace frontera exactamente con Haití. Prácticamente hace frontera esa loma, prácticamente es una frontera. O sea, tú te subes ahí, de la cordillera tú te subes ahí ahí y tú ves a Haití, desde ahí tú lo ves a Haití sin ningún problema. O sea, no es el límite, la loma no es el límite de la frontera o la montaña, pero hace ya prácticamente frontera. De hecho, tú ves ahí muchísimo conuquismo y muchísima elaboración de carbón, ¿entiendes? Que trabajan haitianos, aunque no necesariamente el carbón es de ellos. De los haitianos, son obreros haitianos que ponen ahí, llega tal vez la autoridad y a quien se lleva preso es al haitiano, ¿entiendes? Pero no se llama la inversión o al socio dominicano. Entonces, habría que ver muchas cosas que hacer con China. Entonces fíjate lo que está pasando, Ezequiel. La dinámica de nuestras exportaciones no se está dando. Hemos tenido una ventaja, que las importaciones se han caído también en términos del crecimiento. Sí, se va a mantener el déficit, se va a mantener la relación déficit comercial. Un crecimiento solamente un 1.6%. El año pasado cerramos con 7.000 millones y este año parece que va a ser lo mismo. Y eso ha sido una gran ayuda en la caída del precio del petróleo en los últimos meses. Sí. ¿No? Eso es un gran apoyo para nosotros. Pero si no encontramos mercado de exportación, no vamos a crecer. Y si no solucionamos el problema del turismo, no vamos a crecer. Porque además las inversiones que venían aquí, que eran inversiones venezolanas, inversiones centroamericanas, inversiones mexicanas, eso pasó su periodo. Pero dame decirte algo, los mercados de exportación se pueden conseguir.
Yo no digo que no se consiga. Lo que hay que desarrollarlo, Yo no digo desarrollar que no este se país consiga. como un país exportador. Lo que te digo es que si no exportamos, no crecemos. Correcto. Y hay que Y hacer esta un desarrollo dinámica de de crecimiento exportación. que hemos tenido en los últimos años no se va a seguir dando si no exportamos. Bueno, Emanuel, este programa terminó bien rápido esta vez. Bien rápido. Gracias, amigo, por permanecer con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.